En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Primero fueron las anécdotas vaticanas, luego los instrumentos que nos gustan, después llegaron las lenguas extrañas y por último la empírica culinaria. A todas estas locuras vamos a sumar una nueva serie de programas que vamos a dedicar a lugares, ya sean calles, ciudades, pueblos... Hola, José. Buenas, Antonio. Y empezamos esta nueva serie en este mismo programa aprovechando que hace poco has tenido la oportunidad de visitar por segunda vez un bonito pueblo aragonés. Y espero volver algunas veces más. Nos vamos en este programa con la audiencia de Totus Podcast a la provincia de Teruel. Durante los próximos minutos vamos a hacer un poco de turismo histórico. Átense bien los cordones de los zapatos. Vamos a dar un paseo por Albarracín. Albarracín no es un pueblo desconocido, ni mucho menos. Muchas publicaciones lo consideran uno de los pueblos más bonitos de España y un destino obligado para quienes disfrutan del turismo rural. Bueno, Antonio, ¿cómo te fue en esta segunda visita a Albarracín? Muy bien, José. No podía ser de otra manera. La primera visita fue una bonita sorpresa, un descubrimiento, y la segunda ha sido más el goce de visitarlo teniendo más información. Como ya hemos dicho, se trata de un pueblecito turolense de la comarca de la Sierra de Albarracín, a casi 1200 metros sobre el nivel del mar. Vamos, que los aperos playeros ya no son necesarios. Va a ser que no. Mejor calzado cómodo y ganas de dejarse llevar por el patrimonio histórico del lugar. Eso seguro. Lo que no es tan seguro es el origen del nombre de este pueblo, ¿verdad, José? Digamos que en su día hubo un emocionante debate entre historiadores y lingüistas sobre el origen etimológico del nombre Albarracín. ¡Wow! No hay nada más emocionante en el mundo que un debate entre historiadores y lingüistas. No sé cómo Marvel no hace películas sobre eso. Y en cuanto al origen del nombre Albarracín, lo primero que sugiere es un arabismo, como tantas otras palabras que comienzan por al, como almohada, aldea, almacén, alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... A ver, José, lingüista de cabecera de Totus Podcast, porque en este debate estarás del lado de tu gremio, ¿no? ¿Le debemos a los árabes también el nombre de Albarracín? Voy a procurar ser diplomático y no reventar a esos atrevidos historiadores que osan debatir con lingüistas. Lo cierto es que el origen árabe del nombre del pueblo puede resultar evidente. Yo lo veo así. De hecho, hay quienes sostienen que aquella zona, en la época del Andaluz, era conocida como Albaniarisín, que significa la fortaleza entre ríos, por su ubicación entre los ríos Guadalaviar y Albarracín. Pero también podría estar relacionado con la dinastía Banu Rasín, que era la que gobernaba esa parte de lo que hoy es Teruel. ¿Y dónde está el emocionante debate? Pues que otros investigadores concluyen que el nombre tiene raíces latinas de términos como Albaracinus, Albaracenum, que vienen a significar algo así como tierra de albaricoques. Albaricoque, por cierto, es una palabra de origen árabe también. Y otros expertos aseguran que el origen de la palabra Albarracín tiene origen celta, concretamente de Albarrán, que hace referencia a un lugar que está ubicado en la parte alta de una montaña. Lo que queda claro es que el nombre de aquel hermoso pueblo pudo ser el fruto de las diversas culturas. Eso es, y una de esas culturas es la romana, de ahí la posibilidad de que el nombre tenga raíces latinas. Y unos añitos antes de que llegasen los romanos, por el siglo IV antes de la era común, lo que hoy es Albarracín fue un poblado íbero. En esta etapa histórica se empezaron a construir las murallas que, con la llegada de otras culturas, se fueron ampliando hasta rodear el municipio, sobre todo lo que hoy es su casco histórico. Hay que poner de relieve que Albarracín, a pesar de ser un pueblecito de unos 1000 habitantes, posee un conjunto histórico reconocido como Monumento Nacional en 1961, e incluso la UNESCO lo considera Patrimonio Mundial. Pero volvamos a esas murallas. ¿Se pueden visitar? Sí, hay rutas muy bien organizadas. Yo prefiero esta opción a ir por libre, porque ya no tengo edad para hacer de aventurero. Además, cuando hablamos de patrimonio histórico es mejor ponerse en manos expertas de las que puedes aprender más y mejor. Entonces ya tenemos una cosa que hacer en Albarracín: pasear por sus murallas. ¿Qué otra cosa destacarías? Bueno, antes que nada, cuando se visita un pueblo como Albarracín es necesario permitir que la imaginación vuele a otras épocas de la historia. Por ejemplo, mencionaste a la dinastía Banu Rasín, que pudo darle el nombre al lugar. Podemos visualizar a medida que paseamos cómo era aquel reino de Taifa del siglo X en la época de Al-Ándalus. En aquel siglo XI, y en ese mismo reino de Taifa, tenemos las andanzas de Rodrigo Díaz de Vivar en el Cantar de Miocid. De esa obra tenemos estos versos: por tierras de Albarracín primero debéis pasar, después seguid a Molina, que está puesta más allá. Pues ese entorno natural que relacionan con las andanzas del Cid Campeador
permanecen protegidos hoy día. Desde Albarracín se puede divisar un impresionante paisaje montañoso, con bosques de pinos, encinas y robles que están junto al sinuoso río Guadalaviar que discurre a la vera del pueblo. El Cid Campeador pasó por Albarracín, pero no era de allí. ¿Qué personaje histórico puedes destacar de este pueblo? A Pedro Ruiz, evidentemente. No me rayes, Antonio, que estaba quedando un programa muy bonito. ¿A qué viene eso de mencionar al autor del infame "Qué buena estás, Carolina"? ¡Ostras, Carolina, qué buena estás! Que a los amigos de mi papá cada día les gusta. Estaba pensando en lo del invenio de Pedro Ruiz. Menuda joyita nos dejó don intelectual. Comprendo y justifico tu reacción, José. Pero no, el Pedro Ruiz del que te hablo no es ese personaje que dices. Ay, madre. Que por suerte hubo y hay más de un Pedro Ruiz que no causa la vergüenza ajena que provoca ese tipo. Y por si no lo sabías, Pedro Ruiz también es el nombre de una pedanía de un pueblo de Granada. ¡Qué susto! Pues cuenta. ¿Quién fue ese Pedro Ruiz de Albarracín? Pedro Ruiz de Azagra, que fue una especie de gobernador civil de Albarracín colocado por el llamado Rey Lobo, el emir de Murcia y Valencia, Mohammad Ben Mardanis. ¿Y cómo es que el emir confió la taifa de Albarracín a un tipo llamado Pedro? La hipótesis más plausible es que se tratase de algún tipo de recompensa por los servicios prestados al Rey Lobo. El caso es que en 1167 transformó la taifa en un señorío y se empeñó en cristianizar y repoblar todo aquello con colonos traídos de Navarra. Este Pedro también es un personaje algo controvertido, pues tanto él como sus descendientes vivieron sin aceptar la autoridad del Reino de Aragón, hasta que el rey Pedro III, a finales del siglo XIII, del siglo XIII, dijo ya está bien, y se deshizo del señorío para darle a Albarracín el título de ciudad. Cuando me estuviste dando la barrila de tu visita a Albarracín, me mencionaste una torre que estaba en la parte más alta del pueblo. Ah, sí, la Torre del Andador. Es una torre muy peculiar y, como bien dices, la construyeron aprovechando la ampliación de las murallas en la cima más elevada de Albarracín. Se construyó en el siglo X, así que tiene un estilo califal, aunque no tiene almenas y está rodeada por un foso. Llegar allí cuesta bastante, ¿eh? Como dije antes, mejor ir formando parte de una visita guiada. Lo cierto es que Albarracín lo pone muy fácil a la hora de viajar por la historia e imaginarte cómo era la vida en los pueblos del interior de España. Es un pueblo precioso, José. Además, a ti que te encanta la Edad Media, disfrutarías como un peque en un parque, paseando por sus estrechas callejuelas, observando esas casitas de tonos rojizos, descubriendo ese entramado de escalinatas, y porque se respira también esas raíces árabes y de otras culturas. Cuando mis hijos tengan algunos añitos más, seguro que iré. Me contaste también que Albarracín tiene también su misterio con la llamada Casa de la Julianeta, por su peculiar forma, ¿no? Cierto. Pues mira, se trata de una casa emblemática de Albarracín de obligada visita. Fue erigida en el siglo XIV y llama la atención la irregularidad del terreno donde está. Bueno, a decir verdad, todo el municipio es un avanzado y complicado ejercicio urbanístico para ubicar un pueblo en un terreno poco amable para ello. Y esta casa, la Casa de la Julianeta, parece que está hecha al revés. La planta de abajo es mucho más estrecha que la parte superior. Y aún se sostiene, como la Torre de Pisa. Te da la impresión de que se va a caer en cualquier momento, pero calma, que cuenta con un buen mantenimiento. ¿Y se puede visitar por dentro? Creo que por precaución no es posible visitarla por dentro. Solo le faltaba un trasiego de turista para ponerla en peligro. Ya. Y no son pocos los que llaman a la puerta para preguntar si la pueden visitar. Aunque, precaución, que dicen algunas personas que esa casa está encantada. Decías de los tonos rojizos de las casas, pero me enseñaste la foto de una casa azul. Ah, jopeta, sí. No veas cómo da el cante esa casa. O mejor dicho, esa casa palacio. Lo del color fue cosa de un caballero del linaje de los Arzuriaga, que descendía de aquellos colonos con los que aquel Pedro Ruiz repobló Albarracín. Bueno, pues uno de estos Arzuriaga compró esa casa palacio y lo de pintar la fachada de azul fue una ocurrencia de alguien de ese linaje, que resulta que se enamoró de una joven andaluza y para tenerla contenta accedió a cambiar el color de la fachada porque se dice que a esta joven el azul le traía buenos recuerdos de su añorada Andalucía. Qué bonito es el amor. En pleno franquismo se intentó quitar ese color azul para imponer el color rojizo del resto de las casas del pueblo, pero al final tuvieron en cuenta a la gente del pueblo que pidió respetar esa peculiar fachada. Y ahí sigue, la Casa Azul. Albarracín tiene hasta su propia catedral. Es del siglo XVI, construida sobre los cimientos de una mezquita musulmana y es una mezcla de estilo gótico, renacentista y mudéjar.
La catedral sí se puede visitar, José, y las capillas y retablos que hay en su interior son de gran valor artístico. Para ser un pueblo sí que tiene cosas de ciudad grande. Vamos a ir terminando este primer programa de Totus Viajes porque ya las piernas empiezan a reclamar descansos después de caminar por las callejuelas de Albarracín. Hemos subido hasta la Torre del Andador, que está en la parte más alta del pueblo. Hemos bajado de nuevo para ver la casa de la Julianeta, la casa palacio de los Azuriaga, con su llamativa fachada azul, y la catedral. Entonces toca echarle combustible al cuerpo para reponer fuerzas, José. Cualquier tasca o restaurante es una buena opción para satisfacer nuestras necesidades culinarias. Si encima haces coincidir la visita de Albarracín con las jornadas gastronómicas de las setas o las jornadas de la trufa, pues podremos degustar estos manjares. Es obligado darle una oportunidad a los productos autóctonos. Muy cerquita de la Plaza Mayor del pueblo hay sitios buenísimos. Voy a indagar un poco más sobre la gastronomía de la zona y prepararé algún programa para nuestra sección culinaria, que sé que la carne de cordero de aquella zona es de primer nivel. Más te vale. Creo que le hemos hecho justicia a este hermoso pueblo aragonés, que tiene un impresionante legado histórico y patrimonial en un enclave paisajístico privilegiado y que, en estos tiempos de cortoplacismo y de patinetes eléctricos, es una opción fabulosa para evadirse de las prisas y del ruido de las ciudades. Que sobre el entorno natural, que no se me olvide, porque no me lo perdonaría, recomiendo también apuntarse para realizar algunos de los senderos que transcurren por el bosque, que por tener, Albarracín tiene hasta pinturas rupestres. Así que es posible organizarse para visitar Albarracín atravesando distintos periodos históricos. E insisto, mejor si se contrata visitas guiadas. Las personas que te atienden son muy atentas y muy amables y te hacen sentir partícipe de la historia del pueblo. Aunque, José, tú eres más de viajar por libre. Soy más de viajar por libro, porque hasta que mis hijos no crezcan un poco más, bueno, no, siempre nos estará esperando Albarracín. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.